Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de la Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, un servidor, Héctor Oz. Vamos a tratar el tema que es imposible que no tratemos en este canal, en función pues, de la labor que desempeñamos y del ruido mediático que se ha hecho en el último par de semanas, que es evidentemente el que tiene que ver con la publicación de los libros de texto. Más allá de todo el debate que se ha dado en medios, por Twitter y demás redes sociales, etcétera, etcétera, TV Azteca, por supuesto, pues nos interesa, como siempre, darle una lectura histórica a la cuestión, ver de dónde viene toda esta oposición a los famosos libros de texto y, bueno, señalar algunas cuestiones, digamos, de implementación de estos cambios, que si bien se trata de un cambio importante, significativo, como el que no hemos visto en décadas en México, al menos durante 3 décadas no hemos visto un cambio de esta magnitud, pues lo cierto es que el debate se queda en un nivel por llamarlo así, bastante ramplón, en el que se debate si el comunismo nos viene a invadir, si el virus comunista se va a apropiar de las mentes de los niños mexicanos, que ahora tenemos un adoctrinamiento como si no lo hubiera en términos pasados, pero bueno, hay que repasarle, como lo comentamos, como lo solemos hacer, en un sentido histórico, en un sentido crítico, sin dejar de señalar los aciertos y los errores que se ha tenido a la hora de implementar este cambio, un cambio, como señalo, que es un cambio significativo, un cambio radical. Sin embargo, pues nos concentramos precisamente en debatir los contenidos de los libros de texto cuando, como todo docente sabe, el libro de texto no es lo fundamental en un modelo pedagógico. Pero bueno, ese es el nivel del debate. Entonces, Rafa, empecemos dando un contexto de dónde viene toda esta polémica, cuál es esta famosa asociación de padres de familia, en fin, por dónde la entramos. Sí, Héctor, un gusto estar aquí contigo en este tema, los dos como pobresores, diría, ¿no? El mal pensado, aunque hay de pobresores a pobresores, obviamente. Y pues no vamos a hacer aquí como hizo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, ¿no? Que nosotros nos vamos a hacer un meme, ponernos un gorro ruso y pues, a mí es triste que un personaje, hijo de, no, un maestro de familia además, no tenga argumentos mínimos para defender, como tú dices, una propuesta pedagógica innovadora, ¿sí? Que no se había hecho desde la llegada de Salinas y de todo el cambio neoliberal que se llevó a cabo en los últimos 30 años en la cuestión educativa, ¿no? A mí me parece que dejar eso de lado, pues es rebajar la discusión a ese tipo de memes. Entonces, pues aquí no es que estemos en contra de los memes, pero pues no vamos a echar ese tipo de memes, ¿no? Efectivamente, la discusión toca una fibra que en ciencia política también se le llama como fisura o clivaje, perdone usted la palabra, es como una españolización de clivage, que es una fisura en la historia de las naciones. Todos los estados, todos los países, todas las naciones tienen como fisuras, ¿no? En el cuerpo nacional, ¿sí? Que son producto de luchas y de conflictos históricos que se dan a lo largo de la historia y que no todos, pero algunos marcan y definen, ¿sí? Un etos, ¿sí? Nacional. Y uno de ellos, pues, es el clivaje clarísimo que se genera con el surgimiento del Estado moderno en México, que es conservadores liberales, o mejor dicho, persinados y masones. Sí, pónganlo así. No, digo, si usted se pone del lado de los persinados, pues es su problema. Es decir, de la gente que pone a Dios, a la religión, por encima de cualquier estado, de cualquier convención humana. Por encima de eso está Dios, nuestro Señor, está la religión y ningún estado, ninguna idea, ningún está por encima de eso. Y entonces, bajo esa propuesta, nuestro país tuvo una guerra civil, una invasión, ¿sí? Y finalmente una derrota, ¿no? De los conservadores que en aras de defender su fe, y su bolsillo también, por supuesto, que luego no encuentra uno mucho la diferencia entre la fe y el bolsillo, que al final de cuentas siempre está el cochino dinero. Eh, esa fisura, ¿sí? Va a ser una gran derrota para los conservadores, una derrota en la que, en mi opinión, no se han levantado, pero ganas no les faltan, ¿no? Ahora bien, toda la discusión tiene que ver en particular con la educación, ¿sí? Una discusión que va a ser mucho más clara porque todavía con el porfiriato la iglesia sigue interviniendo
de manera preponderante en la educación. El propio, incluso Juárez y Díaz, pues estudian, ¿no? En monasterios, estudian con clérigos, aunque ellos no son clérigos, ni mucho menos, son legos, ¿no? Pero todavía a ellos les tocó, y todavía buena parte del siglo XIX, aunque ahí ya se dan las propuestas que van a ser fundamentales en el siglo XX. En 1917, la Constitución del 17, el artículo más discutido, el que genera más conflicto, es el artículo tercero constitucional, y básicamente ahí quedan ya claras las posturas que vienen, insisto, del siglo XIX con respecto a qué está por encima el Estado o Dios o la religión. Y en el 17, creo que, no sé si en el 17 o el 18, se funda la Asociación Nacional de Padres de Familia, con la intención precisamente de defender el argumento de que los únicos que pueden decidir por la educación de sus hijos son los padres de familia. Ojo, y digo padres, no madres, padres de familia. Porque el argumento puede derivarse en decir, oiga, pues yo no quiero tener un hijo ni mantener un hijo, sí, que va a poner en cuestión mis ideas, sobre todo mis ideas con respecto a la vida, a la cosmovisión, a la cultura, etcétera. Pues imagínense. Y entonces, la otra postura es la postura típica del Estado liberal, no comunista ni mucho menos, del Estado liberal, de que para formar una nación, para formar trabajadores identificados con una identidad nacional, ¿sí? Esa hay que construirla a través de la educación pública, centralizada por el Estado, para generar esta idea de nación, esta idea de que somos la gran familia mexicana. ¿Sí? Lo que necesitamos es educar, ¿sí? Porque la Iglesia Católica educa desde una perspectiva universalista. Y los estados liberales necesitan una identidad nacional, y esa identidad nacional no la crea la Iglesia. Entonces, no es porque sean anti, ¿no? Recordemos, los héroes del siglo XIX, todos los liberales, excepción del nigromante, Ignacio Ramírez y otros, todos eran católicos, pero de hueso colorado, ¿sí? A pesar de que fueran masones, que la masonería y la religión no se oponen. En todo caso, en el 17 surge esta discusión que se va a centrar sobre todo con la educación socialista del general Cárdenas en los años 30, que genera, sí, atrocidades contra maestros y maestras por gente asusada por el cura del pueblo, sí, o de la comunidad o de la ciudad. Y entonces el conflicto se mantiene, y en lo que respecta a los libros de texto, en 1961, como consecuencia del plan de 11 años, que se da con López Mateos y que luego culmina con estos libros de texto, son los primeros libros de texto. Sí, ahí la discusión es más o menos, ¿verdad? Las distancias de lo que está pasando ahora. Gobiernos estatales que se niegan, incluso llaman a la quema de libros, como parece que ya llamaron por ahí, que en el Zócalo van a ir a quemar. Fantástico, digamos, esas cosas son como nuestras tradiciones más queridas, ¿no? Esta ignorancia supina. Entonces, pero volviendo al punto, los libros de texto en el 61 son importantes porque es en ese momento en que realmente, ¿sí?, el Estado mexicano logra ya tener el control, porque los libros de texto, si bien, como tú bien dices, como tú bien señalas, no son el centro del programa, pues son, y a partir de ese momento son la guía del maestro para los temas, los ejercicios, prácticamente para todo. Y ahí empieza una cultura pedagógica basada en el libro de texto. Entonces, lo que le molesta a la Iglesia es que esos libros de texto, y a la derecha mexicana, es que esos libros de texto son hechos por la Secretaría de Educación Pública. Y por lo tanto, ¿sí?, plantean los ideales liberales, ¿sí?, y no los ideales de la Iglesia. Entonces, a partir de 61, 62, esas discusiones, sobre todo en los estados del Bajío, señaladamente, pero no en los únicos, ¿sí?, se da esta discusión al grado de que el presidente López Mateos, antes de irse, dice, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Los libros de texto van a ser usados como base, pero los maestros pueden acudir a otros libros, como diciendo, mire, pues si usted está en una escuela
de monjas o de derecha, pues no los use, compre otros y se acabó y ya. Pero esto nos da una idea de la enorme presión a la que fue sometido el presidente y cede en parte porque los libros de texto no se van a dejar de imprimir y repartir desde esos años hasta la actualidad. Entonces yo creo que tener en cuenta esto es muy importante porque además, ¿sí? La Asociación de Padres de Familia siempre saca el petate del muerto del comunismo. Esto no es nuevo, esto viene desde el general Cárdenas. ¿Sí? Desde el cardenismo empieza toda esta idea de las ideas comunistas, etcétera. Entonces, por un lado tenemos un Estado liberal, que su obligación constitucional es definir planes, programas de estudio y utilizar libros de texto, en su caso, y la derecha mexicana con la idea de la superioridad, del reino de Cristo, la ciudad de Dios, diría San Agustín, y la ciudad de los hombres. Entonces, pues es una discusión muy vieja que muestra hoy más que nunca que esa fisura sigue presente y sigue viva, y pues que hay que tenerla en cuenta porque si no, luego uno no entiende. Cuando alguien, los jóvenes ahora es que, ¿cómo dicen que es comunismo? Ah, porque hay un antecedente. ¿Sí? Entonces se vuelve a sacar esto, ¿no? Como, insisto, como el petate del muerto para asustar al ignorante, ¿no? Y entonces, bueno, en esas estamos, ¿no? Entonces, claro, como tú bien señalas, el nivel de la discusión es pedestre, por decirlo de manera elegante. Sí, porque, bueno, y con esto termino, se encuentra uno con declaraciones en el periódico, por ejemplo, de un obispo, de vaya usted a saber de dónde, obispo, que dice, yo no he leído los libros de texto, ni los voy a leer, pero estoy en contra de ellos porque son comunistas, porque van en contra de las enseñanzas de Cristo. Claro, no los lee ni los va a leer, porque a final de cuentas, a él lo que le molesta no es su contenido, a él lo que le molesta es que sea el Estado mexicano, ¿sí? El que lo defina, es decir, la nación en su conjunto. ¿Sí? Claro, aquí no dicen Estado mexicano, dicen, yo no voy a dejar que mi hijo sea educado por el presidente de la República. Ya se señala directamente como si Andrés Manuel hubiera estado, ¿no? Haciendo los libros de texto. Pero bueno, en esa situación está esto, y recordemos que esto se complica porque hay una coyuntura electoral, Héctor. Y entonces, claro, ahí es donde evidentemente la cosa como que se crispa. Pero parece ser un capítulo más de la telenovela, ¿sí? Llamada Dios y Patria, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos? Y usted elige y a partir de eso deviene todo lo demás. Entonces, bueno, tenerlo presente así muy sucintamente de una vieja discusión que ha estado presente en la educación pública, le digo, desde el siglo XIX, ¿no? Y que se ha materializado sobre todo y se ha centrado en los libros de texto, que muchas veces ni se usan, o se usan mal, o se usan a medias, digo, en fin. Pero bueno, yo dejaría esa parte ahí, Héctor. Claro, como dices, muchas veces no se usan y demás, pero también es cierto que han sido la forma en la que el Estado mexicano ha llegado a, pues ahora sí que a todos los rincones del país, ¿no? Mucho escuchamos este cuento de que los libros de texto son en muchas ocasiones el único material de lectura el que disponen muchos niños de nivel primaria, de comunidades apartadas, porque efectivamente, pues así fue durante muchos años, ¿no? Toda esta No, historia que tú narras, pues no es. perdón, Héctor, ahorita me acabas de recordar lo que menciona este señor, la Secretaría de Educación Pública, siempre se me olvida el nombre del caballero, no es Narciso Basol, es el otro, el que era secretario de Educación Pública con el plan de 11 años. Y este personaje dice, tenemos una deuda, la educación pública no se materializa si no le damos libros a la Claro. gente, al hijo del trabajador, al hijo del campesino, porque no hay libros en su casa. Y estos van a ser los únicos libros que van a tener, ¿sí? Y esos libros son el acceso al conocimiento libre, laico, ¿no? Moderno. Y por otro lado, pues son muy efectivos, pues por eso genera esa crispación, ¿no? Pues sí. No, claro, y como dices, esta discusión que viene de mediados del siglo XIX, pues la hemos visto cómo aparece y reaparece en determinadas coyunturas históricas, ¿no? Ahora, no es casual en ese sentido, por ejemplo, que la Unión Nacional de Padres de Familia siempre haya aparecido ligada, por ejemplo, a las asociaciones de escuelas privadas, que evidentemente es ahí donde tienen un mayor peso específico, un mayor control frente al Estado, a un Estado nacional que está en un proceso de construcción y que, como bien dices, después de mediados del siglo XX
pues ha logrado consolidar una forma de hacer política, una forma de hacer una política educativa que mucho tiene que ver con la forma en la que se construyó esa identidad nacional, como tú bien comentas. Esa Unión Nacional de Padres de Familia pues, ha protestado desde los 20 y como decíamos en un programa anterior, esos pequeños grupos de derecha reaccionaria, de derecha radical, asociados fuertemente a la Iglesia Católica y a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, porque hay otros, pero los que tienen que ver con los caballeros de Colón, con los legionarios, etcétera, etcétera, con el Yunque, por supuesto, son los que han sido bastante vocales desde los 20, desde los 30, no se digan los 80, con toda esta cuestión de primeras aperturas hacia la diversidad sexual. Y bueno, evidentemente ahora ponen el grito en el cielo. Ese sector es minoritario, como lo hemos dicho, es muy vocal, tiene poder, tiene medios, lo vimos tan solo con el caso de Salinas Pliego, pero efectivamente pues, toda esta discusión se enmarca en un terreno electoral, en un terreno polarizado. Ya hemos dicho que el que polariza no es el presidente, sino que el país se encuentra polarizado por condiciones económicas, materiales, naturales, pero pues, evidentemente se vuelve un discurso muy repetitivo, muy cansino de que si el comunismo, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo que creo que hay que poner bien claro en esta discusión son dos cosas. Una, hay que reconocer, pasando, digamos, obviando esta discusión sobre comunismo y demás, que bueno, la 4T también tiene cómo defenderse con personajes como Marx Arriaga que pueden resultar bastante particulares, pero que de una u otra forma, bueno, han medio sabido enfrentar el discurso mediático, más allá de amparos y demás, que es otra cosa que no está de más comentar, que el Poder Judicial está de una u otra forma incidiendo en el proceso, aunque no hay que dejar de decir que por facultad constitucional, como comentas, es el presidente de la República y es el gobierno federal el que puede disponer sobre los libros de texto, sobre cuáles van a ser los planes, los programas y evidentemente los libros de texto. Entonces, en ese sentido, yo creo que los amparos se van a caer, salvo por una cuestión procedimental, pero yendo, bueno, a lo que yo creo que es el fondo de la cuestión, precisamente yo decía, hay que tener en claras dos cosas, que en el momento de estar discutiendo sobre que si los libros de texto tienen errores, que si Benito Juárez nació el 18 y no el 21, en fin, lo cierto es que hay que reconocer que el sistema educativo mexicano está en crisis desde hace al menos 3 décadas, por decirlo menos. Decías tú Salinas, podríamos poner un parteaguas en ese momento, a principios de los 90. El sistema educativo viene arrastrando una crisis que se ve evidentemente en índices como los de PISA, que son tan denostados, que de algo sirven, ¿no? Aunque no sean la neta del planeta, pero se ve de otras formas. Lo vemos nosotros en términos cualitativos cuando vamos recibiendo nuevas generaciones, lo vamos viendo en el desempeño de los propios estudiantes. Entonces, ese sistema educativo viene en crisis, viene arrastrando deficiencias estructurales desde hace décadas, no solo en términos de los planes, de los programas, de las currículas que están adaptadas efectivamente hacia un modelo neoliberal. Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, están ustedes 35, 40 horas en la escuela, la materia a la que le dedican más horas a la semana no es filosofía, evidentemente, no es historia, pero ni siquiera es matemáticas, es la famosa capacitación para el trabajo. Y usted se podrá imaginar, evidentemente, por qué, cuál es la razón, cuál es el sentido de esa decisión. Y ahí voy a hacer el otro punto, que es una decisión de carácter ideológico. Las decisiones de política educativa son decisiones de carácter ideológico, empezando por lo que tú comentabas desde un principio, ¿no? Decidir si va a ser el Estado o van a ser los privados quienes den educación, es una decisión, perdónenme, de carácter ideológico, que no va para adoctrinar ni mucho menos, pero es una decisión ideológica. Entonces, venimos arrastrando programas, propuestas, modelos curriculares, propuestas pedagógicas desde hace 30 años que tienen que ver con una ideología particular, que es la ideología que es bien asociada con los recambios neoliberales, y que nos tienen como nos tienen. Entonces, precisamente, hay un cambio significativo en el modelo, hay un cambio significativo en la forma de plantear los planes de estudio. Los libros son una expresión de ello. Eh, Tiene mucho que ver con cuestiones que hemos comentado incluso desde nuestras propias áreas de estudio, con esta arbitraria separación que se hace entre las ciencias sociales, cuando los problemas allá afuera pues, no son específicamente de la física o de la química o de la sociología o de la antropología, sino que hay una transversalidad en lo que está viendo el estudiante, el alumno, el niño, el joven, nosotros incluso, ¿no? Los problemas no se encuentran segmentados como se pretendió segmentar esa realidad en disciplinas. Entonces, es una propuesta interesante en términos de abarcar una comprensión más cabal, más holística, si se quiere, de los problemas sociales y esa es la otra. Son programas que están anclados en la realidad. No son problemas que mucho se ha dicho, por ejemplo, que se recurra a la intuición como herramienta pedagógica, algo que venía olvidado desde hace muchos años, pensando, por supuesto, en estos esquemas de memorización o en los nuevos esquemas, en los nuevos modelos famosos por competencias, que en realidad lo que hacían era reproducir el sistema anterior, simple y sencillamente, supuestamente enseñando, enseñar y aprendiendo a aprender, pero sin cambios significativos en los modelos educativos. Y eso es lo que sí hay ahora
y que desafortunadamente está tan mal implementado, está implementado a las carreras, está implementado sin capacitar sobre todo el personal docente, que yo creo que sobre eso podemos ir cerrando, creo que es la parte fundamental, y que es lo que abre tantos espacios para la discusión, ¿no? Eh, Se abrió un espacio por las tardes de conferencias vespertinas donde supuestamente se están aclarando las dudas y demás. Yo creo que lo que queda claro es que la mayor parte de la comunidad educativa en este país no conoce específicamente en qué consisten esos cambios en el modelo pedagógico, que insisto, son cambios bastante relevantes que si partimos de reconocer que el sistema mexicano educativo se encuentra en crisis desde hace años, pues algo hay que hacer para sacarlo de ahí, ¿no? Yo llevo 10, 12 años trabajando ya en el sistema educativo, he pasado por 3 o 4 reformas y es la primera vez que se ve una reforma de un calado importante y una verdadera reforma educativa, no como la que vimos en el famoso sexenio de Peña Nieto, que tanto dio a hablar en términos de No, no. movilizaciones, de marchas, de pérdida de Esa era una derechos, etcétera, reforma, etcétera, esa era una reforma administrativa, laboral. una Sí, esa era reforma una reforma administrativa o laboral. laboral. Y ahora que si hay una reforma educativa hecha, pues pareciera que no, pero es una reforma que está bien hecha, al menos desde sus principios, desde la forma en la que se está planteando, insisto, la comprensión de la realidad, el papel del alumno con pedagogías activas, con pedagogías críticas, reivindicando autores que estuvieron borrados por mucho tiempo. Se ha dicho mucho sobre el caso de Freire, pero no es el único, que vinculan de una u otra forma al estudiante con su realidad. Ahora, el problema es ese, ¿no? La implementación, una implementación tan deficiente que no comenzó cuando debió comenzar hace 3 o 4 años y que debió comenzar por las normales. Porque como bien comentabas, y yo con esto voy cerrando, las normales son precisamente el espacio donde se forma el profesorado que a su vez va a formar a una clase, una nación, un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Y esas normales, con presupuestos cada vez más reducidos, que han perdido un sentido crítico, que han perdido las orientaciones pedagógicas que se venían trabajando, como bien dices, desde los 30, desde los 40, pues no formaron a los profesores que tenían que enfrentar este nuevo cambio, ¿no? Y se está intentando implementar al cuarto para las 12 con toda la problemática que ello conlleva. Lo cierto es que más allá de lo que se puede elogiar del modelo en términos macro, lo cierto es que la gran mayoría de maestros de este país no tienen en claro cuál es el nuevo modelo pedagógico. Y uno lo puede ver en conversaciones con los propios docentes, ¿no? Más allá de que se digan en estas conferencias de que 1,5 millones de docentes participaron en la elaboración de esos planes y programas, lo cierto es que hay más de 15 millones de estudiantes, hay más de es más, hay una cantidad importante de profesores que no están al tanto de estas modificaciones y por eso el debate se concentra en los libros de texto, ¿no? No sabemos cómo leer esos libros de texto porque no tenemos la noción de cómo viene el paradigma, de cómo vienen los cambios en la currícula, de cómo vienen todas los marcos curriculares. Entonces, es un problema de implementación, desafortunadamente, como muchas de las cosas que hemos visto durante esta administración. Hay muchos críticos, pedagogos que han elogiado la forma en la que están construidos tanto los programas como los libros de texto, pero señalando todos y coincidiendo todos en que si se echa a andar así de rápido, sin las debidas orientaciones, por ahí se habla de que ni siquiera se hizo un programa de pilotaje adecuado, se habla por ahí de 30 escuelas, ya no puede poner un plan de No hay pilotaje, tiempo. 30 escuelas. Yo entiendo que no haya tiempo ahora, pero lo hubo No, desde no, hace 4 años para echar a no, andar no. cambios en la currícula de las normales, por ejemplo, y ya de ahí empezar a cambiar en cambios significativos. De acuerdo, de acuerdo. En realidad el proceso no fue suave ni armónico. Habrá que decir que la contingencia sanitaria no ayudó, sí, que el proceso de una reforma profunda no se da de un día para otro, de que evidentemente, y esto hay que decirlo, la política educativa no es la prioridad de este gobierno federal, hay que decirlo también, no es la prioridad, y usted lo ve en el gasto, ¿no? En el gasto público en la educación, ¿no? Que ahí es donde se ven las verdaderas intenciones. Ahora bien, volviendo al punto, no estamos aquí poniendo, o sea, aquí siempre hemos criticado al Estado liberal, entonces no estamos diciendo que esa identidad nacional es perfecta, impoluta, no, no. O sea, esa identidad nacional que se construye, sobre todo a partir de los años 40 y 50 en este país, deja mucha gente fuera, por decir a las comunidades, ¿sí? Indígenas, como que no forman parte del país. Y esa es una deuda que hoy se quiere cubrir a medias con los planes y programas de estudio. Sí, pero por el otro lado, pues vemos que en realidad, como vimos en los datos del INEGI, del Coneval, las comunidades indígenas siguen siendo las más pobres,
siguen siendo las que menos apoyo reciben, etcétera, etcétera. Entonces aquí no nos vamos a meter en la gran discusión de la política pública de este gobierno, que tiene muchas contradicciones, como todos los gobiernos en el mundo. Particularmente con respecto a la política educativa, ¿sí? Es muy importante señalar algo que tú mencionas y que la gente pasa por alto. Si el Estado tiene la obligación, ¿sí?, de hacer planes y programas de estudio, ¿sí?, y si el Estado está operado por un gobierno, es decir, por un conjunto de individuos que tienen un proyecto, que tienen una visión, ¿sí?, es obvio que los planes y programas de estudio van a tener un contenido político, ideológico, pues claro. Entendido ideología, yo lo entiendo así, para efectos de, como un programa para lograr hacia el futuro, como un proyecto hacia adelante. Sí, no nos vamos a meter con las definiciones de Marx, de ideología, ni otras, no. La vamos a reducir básicamente a un conjunto de ideas que prefiguran un mundo deseado hacia adelante, ¿no? Entonces, obvio, si usted, ¿cuál es la función entonces del sistema educativo? Generar un perfil de ciudadano, de individuo, de ser humano, que se identifique con un Estado-nación, insisto, más allá de que podemos discutirlo, que tenga elementos que lo identifiquen, que lo distingan, aunque sean construidos y no necesariamente los mejores, como usted quiera, ¿sí? Pero esa es una obligación. Y entonces todo, o sea, ok, ya se les olvidó los planes de estudio con Calderón y con Fox, los libros de texto que salieron en ese momento, ya lo olvidamos, ¿sí? Cómo incluso de manera pésima, trataron de poner, ¿no? Y de empezar a promover a los antihéroes, ¿no? De la historia nacional, que eran precisamente los conservadores, pues lo intentaron, ¿sí? Entonces, claro, eso es lo primero que hay que dejar claro. Sí, todos los programas y planes, todos los que usted me diga, tienen un contenido ideológico. ¿Por qué? Porque están tratando de formar un individuo para que genere esa sociedad que se desea, ¿sí? Podemos discutir en todo caso si es pertinente o no, pero yo le puedo decir de entrada que la propuesta de los planes y programas de estudio está en armonía con la visión que tiene el gobierno federal y el presidente en particular de lo que México debe ser. Simple. ¿Y cuáles son estos principios? Derechos humanos, ¿sí? Aceptación de la diversidad, que es muy importante, y una educación, no una educación para trabajar, ¿sí? En las grandes corporaciones internacionales, para ser competitivo, para ser el gran competidor, no. Una educación para generar en los individuos el sentido de cooperación para resolver problemas de su comunidad. Y ahí es donde viene esta palabrita que yo creo que también tiene que ver con todo este rollo de comunismo. La comunidad. Y mira, efectivamente, cuando uno ve el programa dice, pues esto es Freire, en muchos sentidos es Freire. Se cuidan de mencionarlo. El otro día estaba viendo un artículo, hablaba de Dewey, este gran pedagogo estadounidense de principios del siglo XX, ¿no? Que vino a México a aprender aquí de la propuesta de Vasconcelos, nomás que nadie se acuerda. Todo el mundo lo menciona como la gran vaca sagrada. Pues vino aquí porque aquí era donde estaba el experimento importante en el continente de educación, no en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, evidentemente hubo una influencia de los pedagogos rusos. Claro, pues era la propuesta más importante a nivel global de la educación, señores. Sí, una propuesta que efectivamente educara para el trabajo, sí, pero que generara en el individuo no solamente, sí, una necesidad de pertenencia y de identidad, sino una necesidad de colaborar, sí, con el otro, con los otros, con las otras, sí, y no a competir para su beneficio personal. Esto es uno de los grandes aciertos, sí, y es, en mi opinión, lo que en cierto sentido genera este conflicto. ¿Por qué? Porque va a contrapelo de los últimos 30 y tantos años en términos de reformas educativas. ¿Sí? Y todo este modelo de competencias que tú bien señalas, ¿sí? Efectivamente suena muy bonito, desarrollar habilidades, esto,
Pero lo que vemos es que ese modelo de competencias acabó básicamente orientado a una mínimo, ¿sí? El ser humano tiene múltiples posibilidades de desarrollarse en múltiples campos. Pero aquí eran básicamente la cuestión tecnológica, el manejo de la tecnología, el manejo del lenguaje para entender instrucciones, porque claro, sobre todo era, sin más adoctrinamiento, sí, hasta cierto punto responda a las preguntas, hágalo y siga instrucciones. Y si usted no maneja bien el lenguaje y llega a una fábrica, pues no puede seguir instrucciones, es así de simple, ¿sí? Entonces, y sobre todo, usted usted puede tocar el cielo si se esfuerza, ¿sí? Usted puede hacer con usted lo que quiera. Y los demás no cuentan. Los demás, que es el que no le eche ganas, que se friegue. Todas las teorías del capital humano, todo el rollo de modelo, todo eso que nos hemos venido soplando por casi 40 años, ¿sí? Hoy se le pone un freno. Es evidente, y no lo digo yo, lo dicen analistas, digamos, gente que sabe más de esto, que todavía hay resabios de la propuesta neoliberal. ¿Por qué? Pues porque los cambios no suceden de un día para otro. Y aquí quería entrar precisamente al otro tema, la cultura pedagógica. Efectivamente, los maestros no están formados en ese modelo. Sin mencionar que hoy cualquiera, un nutriólogo, un odontólogo, un ingeniero, cualquiera puede, si pasa los exámenes, dar clases en la primaria y en la secundaria, no solamente en la normal. Con lo cual se agrava el asunto, imagínese usted. Porque en las normales, pues si usted lo adecua, pues salen gente formada precisamente con esta cultura pedagógica indispensable para sacar adelante esta propuesta. Entonces, es una propuesta, ¿sí?, que hacia el futuro, ¿sí?, con una visión nacionalista y popular, hasta cierto punto, efectivamente, retomando lo mejor de la herencia, ¿no?, cultural que viene de la Revolución Mexicana, primero con la propuesta de Vasconcelos, y luego con las normales rurales y la propuesta cardenista, para finalizar con el plan de 11 años y los libros de texto. Entonces, podrá tener 1000 defectos, por supuesto. Esto de los errores, pues no lo estamos justificando que tenga errores, pues se llama fe de erratas, que no de ratas, de erratas, porque toda edición, te dígame cualquiera, tiene errores de dedo, errores ¿por qué? Pues porque los duendes se meten en la cuestión de las impresiones y algo pasa. El caso es que siempre sucede. No lo estamos justificando, pero me parece que habría que elevar el nivel de la discusión. Entonces, con respecto a la cultura pedagógica, Héctor, yo nada más quisiera decir que yo creo que es un problema generacional. Te digo porque yo trabajo con maestros también, sobre todo en maestrías en educación básica, etcétera. Y los maestros más grandes me dicen, pues es que no entiendo nada, profe, pues es que antes los libros de texto eran español, matemáticas, geografía, historia, y yo ya, pues básicamente lo que hacía era seguir, improvisaba un poco, metía algunas cosas nuevas, pero yo tenía ya una guía. Ahora, maestro, ahora hay que trabajar con proyectos interdisciplinarios, sopas, perico, dices, ¿y cómo le voy a hacer? Pero eso dicen los maestros que ya tienen 20 para arriba años, es decir, maestros que fueron formados, no en los tiempos de los libros de texto, no exageremos, no, maestros que fueron formados con el modelo neoliberal de competencias. Y el constructivismo, que ya ve que el constructivismo también fue un paradigma y para acá, que fue como una transición hacia el modelo de competencias, ¿sí? Y lo uno que encuentra es que los maestros más jóvenes están mucho más dispuestos a aprender, porque no me dejarán mentir, esto es un oficio. El dar clases, el ser maestro es un oficio, ¿sí? Y el oficio se desarrolla con el tiempo y con la práctica y la experiencia. Entonces, claro, maestros que tienen mucha experiencia, ¿sí? Yo creo que muchos de esos maestros se van a adaptar. Es más, yo te puedo decir que muchos de esos maestros me decían, es que maestro, no están adecuados los programas a la realidad de mi grupo, de mi escuela, de mi comunidad. Y eso lo decían,
Pero ahora que les dijeron, órale, pues ahora sí, métanos. Ah, no, pero es que ¿cómo? Y es que no. Entonces dices, a ver, maestros, ¿qué pasa aquí? Ahora, esa es una generación. Las nuevas generaciones, yo tengo la completa certeza que se van a adaptar, ¿sí? Y de alguna manera van a poder sacarlo adelante. Claro, esto, insisto, esto no va a cambiar de un día para otro. Estamos hablando de una generación de maestros y una generación de aprendientes que van a empezar con esto, ¿sí? Claro, y luego no falta el maestro que dice, no, maestro, pero es que aquí cada 6 años cambian los planes y programas. Sí, le dije, efectivamente, pero como tú bien decías, cambian para que todo siga igual. Aquí por primera vez tenemos un cambio importante. Yo creo que hay que estresarlo. Habrá que discutirlo, habrá que probarlo en las aulas, ver si realmente puede funcionar, qué se necesita. Y así es como se van haciendo los planes y programas de estudio, ¿sí? Si tú me preguntas, una materia, maestro, que haya dado 20 años, X, ¿qué le puedo yo decir? Pues que he ido aprendiendo. ¿Usted cree que voy a dar el mismo programa de hace 20 años de la materia? No, tengo que irlo también adaptando a las capacidades de los estudiantes, que no son las mismas de hace 20 años, la verdad, son otras, no es que sean peores o mejores, son otras personas con otras habilidades, con otros estímulos tecnológicos que obviamente exigen una adaptación. Entonces, yo tengo fe en eso, yo tengo fe en que los maestros lo puedan hacer. Más allá de la discusión política, creo que es una oportunidad inmejorable para mejorar, ¿sí? La compasión por el otro, la cooperación, ¿sí? El sentir con el otro y no en quién se comió mi queso, a ver cómo le hago para ser exitoso, ¿sí? Sin tener ninguna responsabilidad social. Yo creo que este es el gran acierto de los planes programa. Queda un largo camino por recorrer, pero lo que sí es necesario tener en cuenta es que sí, las discusiones tienen que entrar en el campo pedagógico y no en el político, porque aquí, repito, todos los planes y programas de estudio de Finlandia, de Estados Unidos, de donde usted me diga, tienen una propuesta, tienen un fondo ideológico y podemos discutir ese fondo, pero lo que no podemos es decir, no, que sean neutrales. ¿Neutrales quién? ¿Quién va a quién? O sea, por favor. Entonces, elevar un poquito la discusión. Creo que hay sectores que están discutiendo lo mejor y bueno, en lo que vemos en la televisión y en los medios, pues es la discusión chafa, propagandística de las elecciones, ¿sí? De más con la víscera que con la cabeza, pero creo que el nivel académico, en los profesores, la discusión va a tener otro sesgo y esto puede mejorar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quería mencionarte, Héctor. Digo, es complicado sin duda y lo vimos, por ejemplo, en el transcurso de la pandemia, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho y no va a ser la excepción, que al final del día pues, siempre es el docente el que está frente a grupo, el que resuelve, el que adapta, el que innova, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de la actuación de autoridades y demás. Eso lo vimos y lo seguiremos viendo, sin duda. Ahora, yo lo único que pongo en cuestión respecto, por ejemplo, a este aspecto generacional, a ver, los maestros que están saliendo al día de hoy de la normal están formados para educar por competencias, efectivamente. Entonces, ellos son los que más van a batallar, además del docente que tenga 30 años frente a grupo, porque no saben exactamente cómo está planteado el nuevo modelo. Yo te apuesto, te puedo apostar que la gran mayoría de maestros de este país no tienen conciencia de cuáles son los planes y programas de estudio que está proponiendo esta administración. Entonces, ese es el problema, eso es lo que yo veo como problemático, más allá de que se puedan adaptar de una u otra forma. Como dices, tiene un montón de bondades el nuevo planteamiento en los términos que mencionabas, ¿no? De adaptación precisamente a las problemáticas comunitarias, de resaltar las coyunturas, los problemas, las facilidades que se tienen en cada localidad, en cada lugar, el hecho de que se proponga una flexibilidad, no en términos curriculares, pero sí en términos de, a la hora de aplicar las planeaciones, las secuencias. Pero insisto, creo que es un problema, como lo hemos dicho en otras cuestiones de comunicación política también, ¿no? No se empezó a socializar este modelo con mucha mayor antelación y digo, es lamentable porque efectivamente se trata de un cambio bien importante, de un cambio bien significativo que quienes nos hemos metido a analizar un poco, no solo el nivel básico, sino otros niveles, vemos cambios que valen la pena porque efectivamente, como decía yo, la educación mexicana está en crisis, no de 10 años para acá,
sino que ha tenido niveles de aprovechamiento cada vez en picada, insisto, no nada más en estos términos de calidad y de excelencia medidos por índices, sino en términos de la realidad cotidiana que vemos nosotros como docentes, ¿no? Entonces, eso es lo que de una u otra forma, pues a lo mejor se hubiera podido hacer distinto, mejor, y efectivamente, pues invitar a quienes siguen este programa y a quienes nos ven a no quedarse en el nivel de Salinas Pliego y de sus compinches en TV Azteca, sino analizar los modelos pedagógicos por lo que son, por lo que se está planteando. Mira, tú decías hace ratito de los cambios significativos y efectivamente pensar en proyectos comunitarios, en proyectos sociales, más allá de proyectos de emprendedurismo, de que yo voy a poner mi empresita, pues es un cambio que puede ser, que pareciera muy elemental, pero trae detrás de sí toda una, efectivamente, toda una ideología, toda una forma de entender el mundo que va más allá de las famosas competencias y de los modelos empresariales. No podemos dejar de olvidar que se intentó privatizar la educación básica en este país hace apenas 10 años, ¿sí? Es un intento efectivo de privatización que bueno, se ha dado en educación superior y demás, que seguramente es otro tema que podamos tocar en su momento, pero tan solo en 10 años se está dando un viraje importante de la forma en la que se está concibiendo, que si puede haber mucha o poca continuidad en el siguiente sexenio, bueno, lo cierto es que como dices, es un experimento que se tendrá que ir viendo y bueno, ir analizando, ir viendo cómo se va desarrollando como dices, hay experiencias que no vienen de ahora, ¿no? Sobre todo la gente, comunidades que están más articuladas en términos políticos y en términos pedagógicos, que han hecho ejercicios interesantes que se parecen a lo que está planteando este modelo, porque hasta cierto punto recupera experiencias que ya se han dado, ¿no? Tampoco es que se invente todo de la nada. En fin. Creo que es un tema pues, que nos apasiona, que da para el debate en muchos sentidos. La invitación, como siempre, pues es ir como dice Rafa, al fondo de la cuestión, a la cuestión más profunda, más política, política en el buen sentido, en el sentido amplio del término, no en el sentido de la grilla barata, que como bien dice Rafa, pues No, no, estamos en una Héctor, coyuntura electoral. si tú ganas elecciones y estás en el gobierno, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, pues vas a tratar de, ¿no? De conciliar ideas, propuestas, programas, visiones. Sí, pues eso es lo que estás obligado a hacer. Ahora, si tiene éxito, no, eso ya será otra cuestión. Entonces, no podemos acusar al gobierno de eso. Y aquí hemos sido muy críticos del gobierno federal en los últimos 4 o 5 años, ¿sí? Y tampoco estamos diciendo que esto es perfecto. Pero a mí me sorprendió, sinceramente, yo no lo esperaba, de veras, yo no lo esperaba. Hicieron unos foros, poca gente asistió, pero trataron, el proceso tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque no es fácil, un proceso así, no es fácil. Y luego, con gente que está arriba, que no necesariamente es experta. Marza Arriaga, digo, daba clases en Ciudad Juárez, en una universidad, y de repente se acabó donde está, ¿sí? Pero en todo caso, y aún así, el solo hecho de mandar al basurero de la historia a un modelo pedagógico que no dio resultados, que empobreció la educación en este país, es ya un gran logro, es un gran logro. Y por último, mira, toda esta idea, insisto, de adecuar programas y propuestas a las problemáticas de las comunidades es vital. Esa era una de las grandes críticas que yo tengo 30 años escuchando, dando cursos con maestros viejos y jóvenes. Maestros, me mandan un programa rígido y yo voy a una comunidad que no, o sea, no está en el mundo de ellos muchos de los problemas que ahí se plantean, ¿sí? Entonces, pues, como decía el viejo Aristóteles, la fronesis, ¿sí? Es el conocimiento práctico. No es la tecné, que es el conocimiento técnico, que es importante. Tampoco es la sofía, la sabiduría filosófica, no. Es el conocimiento práctico para la resolución de problemas comunes, para la supervivencia de la comunidad. Ese es el centro. No estamos en contra de la técnica, ni tampoco de la filosofía, pero necesitamos, ¿sí? Jóvenes y seres humanos que sean capaces de enfrentar problemáticas específicas, ¿sí? Con otros, colaborar con otros para resolverlo, porque poner empresas y hacer mucho dinero no resuelve problemas comunitarios. Le resuelve su problema a usted en parte, porque usted no va a llegar a ser Elon Musk, con todo respeto, o sea, inténtelo, total, si usted lo quiere intentar, inténtelo, pero no funciona así el sistema, ¿sí? Si no necesitamos ciudadanos comunes y corrientes que sean capaces de reconocer problemas,
y de resolverlos con otros, y no tratando de descubrir el hilo negro o abriendo un Facebook, ¿no? Que yo supongo que este señor debe pensar que, pues olvídate, es un gran descubrimiento. En fin, hay mucho efectivamente para dar, pero bueno, pues yo espero que estas ideas pues, sirvan de algo para no separar el grano de la paja que ha estado muy presente, porque es una de las intenciones que tenemos aquí. Nuestra formación nos obliga, ¿no? Y bueno, pues, ni modo. Gracias. Sí, sí, a lo mejor un purista por ahí me mata, pero ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo nunca he usado un trinomio cuadrado perfecto saliendo de la preparatoria, ¿no? Ahora pónganse a pensar y si es cierto, entonces, chaval, efectivamente desaparecen, entre comillas, las matemáticas porque se va a enseñar pensamiento matemático que tiene que ver precisamente con lo que dices, con la resolución de problemas inmediatos, porque se vienen enseñando matemáticas de una forma en la que llegan los chavos a la preparatoria y no saben ni dividir. Entonces, razonamiento, pensamiento crítico, reflexivo, en fin, una serie de propuestas que sin duda, pues iremos Héctor, analizando, iremos viendo. Héctor, ojalá esta reforma alcanzara educación superior y media superior, man, Esa es la la verdad. cuestión, Porque esa es la no, cuestión. no olvidemos que está limitada a básica, ¿no? Medio Y superior, media sí. superior, no sé todavía, pero tengo entendido que es primaria y secundaria, donde están Sí. las propuestas, ¿no? Yo Medio espero superior que también, esto, pero efectivamente lo que decías, la técnica se tiene que enseñar en la universidad. Y las universidades tienen que hacer una crítica importante respecto a su forma. La tarea de la educación básica, incluyendo el nivel medio superior, es otra, es otra. Entonces, pues sigamos al pendiente, sigamos discutiendo y seguramente tendremos ocasión de volver a tocar el tema. Gracias por ahora, Rafa, la invitación de siempre, compartir el contenido del canal, suscribirse, un like por ahí y gracias. Hasta la próxima.